4.200.000 pesos. Esa es la cifra. No la voy a adornar, no la voy a suavizar, no le voy a poner contexto todavía. 4.200.000 pesos en 324 transferencias que no existían en ningún registro oficial, repartidos a lo largo de años que yo creía normales, en una vida que yo creía mía. Esa cifra tiene nombre, tiene dirección, tiene comprobantes. Los tiene porque yo los guardé, porque yo siempre guardé todo. Y eso, precisamente eso que él llamaba mi obsesión de ama de casa, fue lo que lo destruyó. Pero antes de llegar ahí, antes de los juzgados y los peritos, y el silencio de un hombre que se quedó sin palabras por primera vez en 30 años, necesito que entiendan algo. Necesito que conozcan a la mujer que fui. No la que él describía, no la que su familia veía, la que yo era de verdad, antes de que todo se rompiera y yo descubriera que lo roto siempre fue otra cosa. Me llamo Lucía, tengo 61 años. Vivo en San Miguel de Allende ahora, pero esta historia empieza en Querétaro, en una casa de la colonia Juriquilla, que yo elegí cuando todavía tenía 26 centímetros de cintura, y una oferta de gerencia en Liverpool que rechacé con una sonrisa porque Roberto me dijo que nuestros hijos merecían una madre presente. Y yo le creí. No porque fuera tonta. Le creí porque lo amaba y porque en 1997, en Querétaro, una mujer con título de administradora de empresas que decidía quedarse en casa no era una víctima. Era una esposa comprometida. Al menos eso me dijo mi suegra. Al menos eso repitió mi madre. Al menos eso dejé que me dijeran hasta que se volvió mi verdad. Pero no quiero empezar por el sacrificio. Quiero empezar por lo que yo sabía hacer, porque eso es lo que nadie nunca vio. Yo era buena con los números. No buena en el sentido doméstico de cuadrar el gasto quincenal, aunque también hacía eso. Buena en el sentido profesional, en el sentido de que mi jefe en Liverpool, el licenciado Paredes, me ofreció la gerencia de control presupuestal de la zona Bajío cuando yo tenía 34 años. Eso no se lo daban a cualquiera. Eso significaba que yo podía leer un balance general como quien lee una novela, encontrar las inconsistencias, rastrear las fugas, anticipar los problemas 3 meses antes de que llegaran. Tenía un don para los patrones, para ver en una hoja de números lo que los demás veían solo como datos. Y renuncié. Firmé mi renuncia un martes de marzo, con Andrea ya creciendo en mi vientre, y llevé la caja con mis cosas al coche sin que nadie me ayudara porque no quise que me vieran llorar en el estacionamiento. Roberto me esperaba en casa con flores, tulipanes amarillos. Me acuerdo del color porque los puse en un jarrón azul que mi abuela me había regalado, y pensé que la combinación era perfecta. Todo me parecía perfecto ese día. Él tenía su negocio de refacciones automotrices que estaba creciendo. Habíamos comprado la casa con un crédito que yo había negociado directamente con el banco, porque él no tuvo la paciencia de comparar tasas. Y nuestros primeros 2 hijos, Santiago y Andrea, estaban sanos, despiertos, llenos de esa energía que te roba el sueño pero te devuelve el sentido. Lo primero que hice al llegar a casa como ama de casa de tiempo completo fue comprar un archivero. Metálico, gris, de 4 cajones, en una papelería del centro de Querétaro que se llamaba La Moderna y que ya no existe. Costó 480 pesos, que en ese entonces era bastante. Roberto levantó la ceja cuando lo vio. ¿Y eso? Para los papeles de la casa, le dije. Los recibos, las facturas, los contratos, todo. Se rió. No con maldad, o al menos yo no la detecté entonces. Se rió como se ríe alguien que encuentra tierna una manía ajena. Pareces secretaria, Lucy. Nada más te faltan los lentes de cadena. Sonreí. Puse el archivero en el cuarto de servicio, junto a la lavadora, porque no había otro espacio, y empecé a archivar. Cada ticket del supermercado, cada recibo de luz, de agua, de gas, cada factura del pediatra, del dentista, de la escuela, cada comprobante de depósito, cada contrato, cada póliza, fechado,
clasificado, en carpetas de color con etiquetas que yo misma imprimía. Roberto jamás abrió un cajón de ese archivero. En 27 años, jamás. Eso hay que entenderlo bien. 27 años de un mueble gris en la esquina de un cuarto de servicio, acumulando la vida entera de una familia de 6 personas. Y el hombre que vivía en esa casa nunca sintió curiosidad por abrirlo, porque para él no era información. Era el pasatiempo de su esposa, su mueble de secretaria. Los primeros años fueron buenos. No lo digo por nostalgia ni por esa tendencia que tenemos las mujeres de embellecer lo que ya se fue. Fueron buenos porque yo los hice buenos. Administraba la casa como si fuera una empresa porque eso era lo que yo sabía hacer. Los presupuestos mensuales los hacía en Excel, en una computadora de escritorio que compré usada cuando Santiago entró a la primaria. Comparaba precios entre 3 supermercados diferentes antes de hacer la compra grande. Negociaba las colegiaturas directamente con las directoras. Revisaba cada estado de cuenta bancario, línea por línea. Y cuando algo no cuadraba, se lo señalaba a Roberto con la precisión de quien presenta un informe trimestral. Él firmaba. Siempre firmaba. «Tú sabes de eso, Lucy», me decía, y seguía viendo el fútbol o hablando por teléfono con su primo Enrique sobre no sé qué proyecto. Me dejaba la administración completa de la casa, y yo la cargaba con orgullo porque era la única forma en que mis habilidades tenían uso. Si no podía ser gerente de Liverpool, al menos sería la mejor administradora doméstica del fraccionamiento. Y lo era. Mis vecinas me pedían consejos sobre cómo organizar sus gastos. La mamá de un compañero de Andrea me pidió que le ayudara con la contabilidad de su negocio de pasteles. Yo lo hacía gratis, con gusto, porque me hacía sentir que todavía servía para algo más que lavar uniformes y preparar loncheras. Roberto, mientras tanto, crecía. Su negocio de refacciones se convirtió en 3 sucursales, luego en una distribuidora regional, luego en una franquicia. Yo veía los números subir en las cuentas bancarias y sentía un orgullo compartido que ahora me parece ingenuo, pero entonces era genuino. Ese dinero lo ganaba él, sí, pero lo multiplicaba el orden que yo le daba a todo lo demás. Porque un hombre no construye un negocio si en su casa hay caos. Un hombre construye cuando alguien más se encarga de que los hijos estén alimentados, vestidos, vacunados, en la escuela correcta, con las tareas hechas, con las citas médicas al día, con la ropa planchada, con la despensa llena, con las facturas pagadas a tiempo para no perder historial crediticio. Eso no lo hacía un duende, lo hacía yo, cada día, sin sueldo, sin reconocimiento, sin un solo diciembre en el que alguien levantara la copa y dijera, «Por Lucía, que hace que todo funcione». No. En las cenas de Navidad, el brindis era por Roberto, por el empresario, por el proveedor, por el hombre que sacó adelante a su familia. Yo servía el pavo y recogía los platos y lavaba las copas de cristal a mano, porque no cabían en el lavavajillas, y a las 2 de la mañana, cuando todos dormían, yo guardaba las sobras en los tuppers etiquetados con fecha y contenido, porque así soy yo, así he sido siempre. Y nadie nunca pensó que esa obsesión por el orden fuera otra cosa que la manía de una mujer que no tenía nada mejor que hacer. Mis hijos crecieron. Santiago, Andrea, Emilio, Valentina. 4 partos, 4 lactancias, 4 primeros días de escuela, 4 crisis de adolescencia, 4 solicitudes de universidad. Yo estuve en cada una. Roberto estuvo en las graduaciones. Llegaba con ramo de flores, se sacaba la foto, publicaba en Facebook. Orgulloso de mis hijos. Los likes llovían. Yo aparecía al fondo, con el vestido que había comprado en Liverpool con descuento de empleada anterior, porque todavía tenía la tarjeta de beneficios de cuando trabajé ahí, y nadie me etiquetaba. Y así pasaron los años. Así pasan siempre, con la suavidad lenta del agua que erosiona la piedra sin que la piedra lo note. El primer cambio que registré fue en 2018. Habían pasado ya 21 años desde que dejé Liverpool. Roberto empezó a viajar cada 15 días a Puebla. La franquicia, decía. Hay que supervisar en persona. Los socios de allá son muy informales,
Si no voy yo, se desmadra todo. Yo no cuestioné. Una esposa de Querétaro de mi generación no cuestiona los viajes de trabajo de su marido. Lo acepté como aceptaba todo, preparando su maleta, planchando sus camisas, poniendo su neceser con los medicamentos en el bolsillo interior derecho, porque él siempre se olvidaba del omeprazol. Le preparaba un tupper con fruta picada para el camino, porque la carretera a Puebla es larga, y él es diabético y los tacos de la gasolinera le caen mal. Así es el amor cuando se ha vuelto costumbre. No es mariposas en el estómago, es omeprazol en el neceser. Pero los números empezaron a no cuadrar. Yo lo noté primero en los estados de cuenta. Retiros en efectivo de 62,000 pesos mensuales que antes no existían. Cuando le pregunté, Roberto no se alteró. Ni siquiera levantó la vista del teléfono. Son pagos a proveedores informales, Lucy. En Puebla todo es en efectivo. Ya sabes cómo es. Lo dijo con esa voz que usan los hombres cuando explican algo que consideran obvio a alguien que consideran ignorante. Esa voz condescendiente, disfrazada de paciencia. Yo la conocía bien. La había escuchado durante años cada vez que preguntaba algo sobre el negocio. Tú no te preocupes por eso. Eso es cosa de la empresa. Tú encárgate de la casa. Y yo me encargaba de la casa. Pero también archivaba los estados de cuenta. 62,000 pesos mensuales. Eso era 744,000 al año. En efectivo. Sin comprobante. Puse un post-it amarillo en la carpeta de ese mes. Solo decía, verificar. No verifiqué nada todavía. No porque no pudiera, porque no quería. Hay una diferencia enorme entre no saber y no querer saber, y yo viví en ese espacio durante más tiempo del que me gusta admitir. Abría el archivero, veía el post-it, lo cerraba. Abría el archivero, veía que ya había 3 post-its, lo cerraba. Mi estómago sabía lo que mi cabeza se negaba a procesar. Cada vez que abría ese cajón sentía un nudo justo debajo del esternón, como un puño apretado que no se aflojaba hasta que cerraba la puerta del cuarto de servicio y volvía a la cocina a picar cebolla para la cena. Luego vino lo de Marisol. Marisol era mi mejor amiga desde que nuestros hijos entraron juntos al kinder en 2003. 15 años de comidas, de cafés, de confesiones en su cocina mientras los niños jugaban en el jardín. Marisol sabía que yo extrañaba trabajar. Marisol sabía que Roberto me decía secretaria como si fuera un chiste. Marisol era la única persona a la que yo le había mostrado mis carpetas sin sentir vergüenza. Un domingo de mayo, Andrea vino a comer a la casa. Mi hija mayor, 30 años, licenciada en mercadotecnia, trabajando en una agencia en la Ciudad de México. Llegó rara, callada. Picaba la comida sin comerla, que es algo que Andrea no hace nunca porque heredó de mi madre el apetito y el gusto por la cocina. Después de que Roberto se fue a su estudio a ver el golf, Andrea me ayudó a lavar los platos, y sin mirarme, con las manos en el agua jabonosa, me dijo: «Mamá, te tengo que decir algo pero no sé cómo». Mi mano se cerró alrededor de un vaso de vidrio con tanta fuerza que me sorprende no haberlo roto. No pregunté qué. Esperé. Porque ya sabía que cualquier cosa que viniera después de esa frase iba a cambiar algo. Hace como 6 meses fui a comer a un restaurante en Polanco con una amiga. Vi a papá en una mesa del fondo. Estaba con una mujer, joven. No era de trabajo, mamá. No era la forma en que comes con alguien de trabajo. Seguí lavando. El agua estaba tibia. El jabón olía a limón. Por la ventana de la cocina se veía el jardín que yo había plantado arbusto por arbusto, y la bugambilia que tardó 3 años en trepar la barda. Sequé mis manos con el trapo de cocina que tenía bordado un girasol, un trapo que yo misma había comprado en un mercado de artesanías en Tequisquiapan, en unas vacaciones familiares que pagamos con dinero del negocio que funcionaba porque yo administraba todo lo demás. ¿Cómo era?, le pregunté a Andrea. No qué hacían, no si estaban abrazados o besándose. ¿Cómo era ella? Porque yo necesitaba una imagen concreta.
Mi cerebro de administradora necesitaba datos. Joven, como de 30 y algo. Cabello oscuro, largo, vestida bien, muy bien. Gracias por decirme, hija. Y seguí secando platos. Andrea me miró con esos ojos que son iguales a los míos y vi que estaba esperando que yo gritara, llorara, aventara algo. No hice nada de eso, no porque fuera fuerte, porque estaba en shock. El shock verdadero no se parece a lo que muestran en las películas. No hay drama. Hay una calma gris, como la estática de un televisor, como si alguien hubiera desconectado el cable entre lo que sientes y lo que expresas. Mi cuerpo siguió funcionando. Mis manos secaron cada plato. Mi boca le dijo a Andrea que no se preocupara, que ella no tenía que cargar con eso. Mi estómago se convirtió en piedra. Esa noche, cuando Roberto se metió a la cama y se quedó dormido a los 3 minutos como siempre, yo me quedé mirando el techo. La luz de la calle entraba por la rendija de la cortina y dibujaba una línea diagonal en la pared. Conté mis respiraciones. 36 por minuto. Estaba hiperventilando sin darme cuenta. Puse la mano en mi pecho y sentí mi corazón latir tan fuerte que me parecía imposible que él no lo escuchara. Pero él no escuchaba nada. Nunca había escuchado nada. Me levanté a las 3 de la mañana. Fui al cuarto de servicio. Abrí el archivero. Saqué la carpeta del mes con el post-it amarillo. Luego saqué la del mes siguiente. Luego la del año anterior. Me senté en el piso de mosaico, con la espalda contra la lavadora, y empecé a leer. Lo que encontré en esa carpeta verde cambió los últimos 27 años. No fue una revelación instantánea. Fue más bien como cuando se ajusta el lente de un microscopio y lo que parecía una mancha borrosa se convierte en una estructura con bordes definidos, con patrones, con una lógica interna que siempre estuvo ahí pero que necesitaba la distancia correcta para verse. Yo tenía los datos, los había tenido siempre. Solo me faltaba la pregunta correcta para que los datos hablaran. La pregunta era, ¿a dónde va el dinero que no tiene comprobante? Empecé esa madrugada y no paré durante 14 días. Cada mañana, después de que Roberto se iba a la oficina, yo bajaba al cuarto de servicio con mi laptop, una calculadora, un bloc de hojas y 3 colores de marcadores: rojo para las anomalías, azul para los datos verificables, verde para las conexiones entre movimientos. Reconstruí 324 meses de operaciones, 27 años, cada depósito, cada retiro, cada transferencia, cada pago con tarjeta, cada factura emitida por los negocios, cada declaración fiscal que yo misma había ayudado a preparar. Lo primero que encontré fue el patrón de los retiros en efectivo. No eran 62,000 pesos desde 2018. Eran 35,000 desde 2014, que subieron a 48,000 en 2016, que subieron a 62,000 en 2018. Gradual. Calculado. Como si alguien hubiera ido probando cuánto podía sacar sin activar alarmas. El total acumulado de retiros sin comprobante en esos años: 2,840,000 pesos. Lo segundo fueron las transferencias a cuentas que yo no conocía. Encontré 3 cuentas bancarias que no aparecían en ninguno de los registros que Roberto compartía conmigo. Una en Banorte, una en HSBC, una en un banco que me tomó días identificar porque solo aparecía como un código SWIFT. Era una cuenta en Panamá. Las transferencias a esas 3 cuentas sumaban 1,360,000 pesos adicionales. 4,200,000 pesos. 324 transferencias fantasma. Me quedé sentada en el piso del cuarto de servicio, mirando la cifra final en mi calculadora. La pantalla verde brillaba en la penumbra. 4,200,000. Mis manos temblaban, pero mi mente estaba absolutamente quieta. Como el ojo de un huracán. Todo giraba alrededor, pero en el centro había una claridad terrible. Una lucidez que dolía como la luz directa después de estar mucho tiempo en la oscuridad. Organicé todo en 14 carpetas físicas. Cada una con una etiqueta impresa, una tabla de contenido y las copias de los documentos originales en protectores de plástico transparente.
Paralelamente, digitalicé 2.847 documentos. Los guardé en 3 unidades USB diferentes y un respaldo en la nube, con una cuenta de correo que creé específicamente para eso. Una cuenta que Roberto no conocía porque yo, la ama de casa obsesiva, la que pegaba estampitas del súper, sabía que la información solo es poder si está protegida. Fue entonces cuando descubrí lo de Marisol. En uno de los estados de cuenta de 2017, encontré un depósito por 180,000 pesos proveniente de una cuenta que rastreé hasta mi mejor amiga. Marisol le había prestado 180,000 pesos a Roberto, sin decirme, sin consultarme. Mi marido le había pedido dinero a mi mejor amiga a mis espaldas, y ella se lo había dado, y los dos habían decidido que yo no necesitaba saberlo. Esa fue la noche que lloré. No por Roberto, por Marisol. Porque una traición de tu marido te la esperas. En algún lugar oscuro de tu mente ya vive esa posibilidad. Pero una traición de la mujer con la que tomaste café cada miércoles durante 15 años es un tipo diferente de puñalada. Es más personal. Es más limpia. No tiene la excusa del deseo o del ego masculino. Es pura y simple deslealtad elegida. 6 meses después entendería por qué Marisol dejó de invitarme a sus reuniones. Pero todavía no tenía el cuadro completo. Todavía creía que lo peor era el dinero perdido y tal vez una aventura. Todavía me quedaba por descubrir el otro 70% de la verdad, el que convertiría mi dolor en algo completamente diferente. Fue Roberto quien me dio la pieza faltante sin saberlo. Un viernes por la noche, al regresar de uno de sus viajes a Puebla, se quitó el saco y lo dejó en el sillón de la sala. Normalmente yo colgaba su ropa en el closet mientras él se duchaba. Esa noche, al levantar el saco, algo se deslizó del bolsillo interior y cayó al piso. Un teléfono celular. No el suyo, que estaba cargándose en la mesita de noche. Otro. Uno que yo no conocía. Lo recogí. Mi pulso se aceleró, pero mis manos estaban firmes. Las manos de una mujer que ha pasado semanas reconciliando estados de cuenta y que ya ha aprendido a separar la emoción del dato. La pantalla se iluminó con el toque y vi las notificaciones. 203 mensajes de un contacto guardado como Inversiones Monterrey. Abrí el teléfono. No tenía contraseña. Roberto siempre fue descuidado con esas cosas porque asumía que nadie en su casa tendría la audacia de revisar sus cosas. Se equivocó. Esa noche aprendí que Inversiones Monterrey era una mujer llamada Fernanda. Y los mensajes no eran sobre inversiones. Leí los 203 mensajes sentada en el sillón de la sala, con el saco de Roberto todavía tibio en mi regazo. Leí sobre los viajes a Valle de Bravo, no a Puebla. Leí sobre un departamento en Santa Fe, en la Ciudad de México, que Roberto pagaba. Leí sobre un terreno en Valle de Bravo que estaba a nombre de ella. Leí promesas, planes, diminutivos que me revolvieron el estómago no por celos, sino por lo elaborado de la mentira. No era un desliz. No era una aventura impulsiva. Era una vida paralela con presupuesto propio, con bienes raíces, con proyección a futuro. Y entonces llegué al mensaje que lo cambió todo. No era un mensaje de Fernanda. Era un audio que Roberto le había enviado a su primo Enrique por la cuenta de la nube familiar compartida, esa que usábamos para las fotos de los niños y que aparentemente también usaba para sus conversaciones privadas, porque de nuevo, asumía que la ama de casa no sabía navegar por la tecnología. Le di reproducir. La voz de Roberto llenó la sala. Esa voz que yo había escuchado durante 30 años. Esa voz que me dijo te amo en el altar, que les cantó canciones de cuna a mis hijos, que me llamaba Lucy, con una ternura que ahora entiendo era condescendencia. Lucía lleva 3 décadas pegando estampitas de los gastos del súper. Cree que eso es contabilidad. Jamás entendería un balance real aunque se lo pusiera enfrente. Me quedé inmóvil. La sala estaba en silencio excepto por el reloj de pared que mi suegra nos regaló en nuestro aniversario número 10.
el que yo le daba cuerda cada domingo porque Roberto nunca se acordaba. Tic, tac, tic, tac. Sentí que algo se rompía en mi pecho, pero no era el corazón. Era algo más antiguo que eso. Era la estructura misma de la creencia sobre la que yo había construido mi vida. La creencia de que mi trabajo importaba, de que él lo valoraba, aunque no lo dijera, de que mi archivero gris en el cuarto de servicio no era una manía, sino una contribución. 30 segundos de audio destruyeron 27 años de esa fe. Roberto me besó la frente después de firmar el poder notarial. Ese beso me pareció extraño. Ahora entendía por qué. 2 semanas antes de que yo encontrara el teléfono, Roberto me había pedido que firmara un poder notarial para simplificar los trámites de la empresa. Yo firmé porque siempre firmaba lo que él me pedía, porque confiaba, porque la ama de casa no cuestiona la estrategia del empresario. Pero después de encontrar el teléfono, busqué la copia del poder en mi archivero y lo leí con otros ojos. El poder le daba a Roberto facultades para modificar la titularidad de bienes inmuebles sin mi presencia. Incluía la casa familiar. Busqué el testamento. Lo encontré en la caja fuerte del estudio, junto con algo que no esperaba: estados de cuenta de un banco panameño con movimientos que sumaban cantidades en dólares. Mis ojos tardaron en enfocar la cifra en dólares. No porque fuera demasiado grande, sino porque mi cerebro necesitó un momento para aceptar que el hombre con el que compartía cama tenía dinero en un paraíso fiscal, mientras a mí me pedía que buscara ofertas de 3x2 en el papel higiénico. El testamento había sido modificado. La versión que yo conocía, la que hicimos juntos en 2009, me dejaba la mitad de todo. La nueva versión, firmada sin mi conocimiento, me dejaba únicamente la casa familiar. Todo lo demás iba a un fideicomiso controlado por Enrique, su primo. La misma persona a la que le envió el audio burlándose de mí. Eso fue lo que cambió la naturaleza de lo que sentía. Pasé del dolor a algo mucho más frío, mucho más útil. Porque una cosa es que tu marido tenga una amante. Eso es viejo como el mundo, y las mujeres de Querétaro lo saben aunque no lo digan. Pero otra cosa muy diferente es que tu marido, tu primo y probablemente tu mejor amiga hayan construido un sistema para despojarte. No fue impulsividad, fue arquitectura. Fue un plan con fases, con documentos legales, con cuentas en el extranjero, con un testamento modificado a mis espaldas. No era un hombre infiel. Era un hombre que me estaba robando. Con método, con tiempo. Con la confianza absoluta de que la mujer que pegaba estampitas del súper nunca se daría cuenta. Se equivocó. Cerré la caja fuerte. Subí a mi cuarto. Me acosté junto a él, que roncaba con la boca abierta como cada noche. Y en la oscuridad, mirando la línea de luz que entraba por la cortina, tomé una decisión que no se pareció en nada a lo que muestran las películas. No hubo música dramática. No hubo llanto catártico. Hubo un clic interno, como el sonido que hace una cerradura cuando la llave correcta entra en la ranura correcta. Un clic y luego silencio. Y en ese silencio, una claridad. Yo no iba a llorar. Yo iba a actuar. Necesitaba una aliada. No una amiga, porque mi mejor amiga resultó ser cómplice de mi marido. Necesitaba a alguien con acceso a información que yo no tenía. Y la encontré de la forma más inesperada. Un lunes de octubre, a las 9 de la mañana, sonó el timbre de mi casa. Abrí la puerta y encontré a una mujer de unos 45 años, delgada, con ojeras profundas, sosteniendo un sobre de Manila. Se llamaba Patricia. Había sido la secretaria administrativa de Roberto durante 11 años. Él la despidió un año antes sin liquidación completa, alegando reestructuración. Señora Lucía, necesito hablar con usted. Traigo algo que usted necesita ver. La hice pasar. Le serví café en la taza de cerámica que compré en un bazar de Dolores Hidalgo, en un viaje familiar, donde Roberto se la pasó hablando por teléfono, y yo me la pasé eligiendo artesanías con los niños.
Patricia se sentó en mi cocina con las manos temblando alrededor de la taza y me dijo que antes de que Roberto la despidiera, él le ordenó destruir una serie de archivos digitales que contenían la contabilidad paralela de los negocios. Ella no los destruyó. Los copió en un USB. Sacó la memoria del sobre y la puso en la mesa entre las dos. Él me debe 8 meses de aguinaldo y mi liquidación completa. Me corrió como si fuera una sirvienta. Pero yo también sé archivar, señora. La miré a los ojos y vi algo que reconocí. La rabia silenciosa de una mujer que fue subestimada. Patricia no vino a mi casa por justicia altruista. Vino porque Roberto la trató como me trataba a mí. Como si fuera descartable. Como si su trabajo no importara. Como si ella, igual que yo, fuera alguien que pegaba estampitas. Conecté el USB a mi laptop esa misma tarde. Lo que encontré confirmó todo y reveló más. La contabilidad paralela mostraba un sistema completo. Facturación ficticia a empresas fantasma, desvío de utilidades a las cuentas que yo ya había identificado, compra de bienes inmuebles a nombre de terceros y transferencias mensuales a una cuenta a nombre de Fernanda López Mireles, la mujer de los 203 mensajes. No dormí esa noche ni la siguiente. Crucé la información del USB de Patricia con mis 14 carpetas y mis 2.847 documentos digitalizados. Todo cuadraba. Cada línea, cada monto, cada fecha. La contabilidad que Roberto le mostró al SAT era una ficción. La contabilidad real estaba en mis manos, y entonces entendí algo sobre mí misma que me dolió más que cualquier traición. Entendí por qué había permitido esto durante tantos años. No era amor, no era ingenuidad, era identidad. Yo necesitaba ser la que cuidaba, la que sostenía, la que mantenía todo en orden sin pedir nada a cambio. Si dejaba de ser eso, ¿quién era? La gerente que nunca fue. La profesionista que abandonó su carrera por un hombre que la llamaba secretaria. La mujer de 61 años que se quedó en casa mientras su marido construía un imperio sobre su silencio y luego se lo robaba. ¿Por qué permití esto? No porque no pudiera verlo, porque verlo significaba destruir la única versión de mi vida que me hacía soportable. Y eso es algo que necesito decir aquí, antes de seguir, porque sé que hay mujeres escuchando esto que están exactamente donde yo estuve, sentadas en su cocina, con un nudo en el estómago, con un archivero lleno de evidencia que no quieren leer. Y quiero decirles algo. No están locas. No son exageradas. No son obsesivas por guardar los recibos. Lo que sienten en la boca del estómago cuando algo no cuadra no es ansiedad. Es inteligencia. Y la organización que los demás llaman manía es la única arma que nadie puede quitarles. Si esta historia te está haciendo sentir algo, si estás reconociendo patrones que creías normales, te pido que te quedes. Lo que viene después vale la pena escucharlo. Busqué un abogado. No cualquier abogado. Necesitaba a alguien especializado en derecho familiar y mercantil que entendiera la complejidad de lo que yo tenía entre manos. Patricia me recomendó a la licenciada Gabriela Hinojosa, una abogada de Querétaro con fama de implacable que había llevado varios casos de divorcio con bienes ocultos. La fui a ver un martes a las 10 de la mañana, mientras Roberto estaba en Puebla. Le llevé las 14 carpetas, el USB de Patricia y un resumen ejecutivo de 22 páginas que yo misma preparé con formato de reporte financiero. Gabriela las revisó durante 1 hora y media sin decir una palabra. Cuando terminó, se quitó los lentes, los limpió con el pañuelo que tenía en el escritorio y me miró con una expresión que no he visto en muchas personas. Respeto genuino. Señora Lucía, usted tiene en sus manos el caso más documentado que he visto en 22 años de carrera. Esto no es solo un divorcio. Esto es un fraude patrimonial sistematizado. Respiré. Por primera vez en semanas, sentí que el aire me llegaba hasta el fondo de los pulmones. El plan de Gabriela fue preciso. Primero, asegurar mi posición legal, solicitar una demanda de divorcio necesario por causales de infidelidad y abandono de obligaciones conyugales,
Simultáneamente interponer una denuncia mercantil por ocultamiento de bienes dentro de la sociedad conyugal y paralelamente notificar al SAT sobre las irregularidades fiscales para que abrieran una investigación independiente que reforzara nuestro caso. Pero necesitábamos tiempo. Necesitábamos que Roberto no sospechara nada hasta que los documentos estuvieran presentados ante el juez. Y eso significaba que yo tenía que seguir siendo la misma Lucía de siempre, la que planchaba sus camisas, la que preparaba sus toppers, la que archivaba los recibos del súper sin que él le diera importancia. La mascarada duró 3 meses. 91 días de dormir junto a un hombre al que ya no reconocía, de servirle café por las mañanas y preguntarle cómo le fue en Puebla sabiendo que no había ido a Puebla, de recibir sus besos en la frente sabiendo que esos labios habían estado en otro lugar. Cada día era un ejercicio de actuación que me costaba físicamente. Me brotó urticaria en los antebrazos. Perdí 4 kilos. Mis manos desarrollaron un temblor fino que solo desaparecía cuando estaba trabajando en las carpetas. Pero también hice otras cosas. Abrí una cuenta bancaria a mi nombre en un banco diferente al que usábamos. Transferí a esa cuenta los ahorros que yo había acumulado durante años de administrar el hogar con eficiencia, sobrantes del gasto mensual que yo invertía en certificados de depósito a mi nombre, una práctica que empecé en 2005 y que Roberto desconocía porque nunca revisó una sola carpeta de mi archivero. Y una noche, mientras Roberto cenaba viendo las noticias, sucedió lo que yo más temía. «Oye, Lucy, ¿no has visto un teléfono por ahí?» Creo que se me cayó del saco. Mi corazón se detuvo. Literalmente sentí que dejaba de latir por un segundo antes de arrancar de nuevo con un golpe que me sacudió las costillas. Estaba lavando una olla de sopa de fideo. El agua caliente corría sobre mis manos. Mis ojos estaban fijos en la espuma del jabón. ¿Un teléfono? ¿No lo traes en la bolsa del pantalón? No. Es otro. Uno de la empresa. Para las llamadas con los proveedores. No lo he visto. Seguro se quedó en la oficina. Siguió cenando. No insistió. Pero esa noche, acostada en la cama, sentí que el colchón se movía bajo mi cuerpo como si la casa entera temblara. No temblaba nada. Era yo. Temblaba por dentro con la intensidad de quien ha estado a punto de ser descubierta y ha sobrevivido por un margen de segundos. El teléfono lo había guardado en una bolsa de plástico dentro de una caja de cereal vacía en la alacena. Nadie busca un celular entre las cajas de cereal. Nadie busca nada en la alacena porque la alacena es territorio de la ama de casa, y las cosas de la ama de casa son invisibles. Durante la mascarada hubo un momento que casi me quiebra. Fue un domingo. Roberto llegó de misa. Sí, de misa. Porque él seguía yendo a misa como si Dios no estuviera viendo lo que hacía de lunes a sábado, y trajo pan dulce de la panadería La Esperanza. Conchas, polvorones, orejas, los que me gustan a mí. Los puso en la mesa de la cocina y me dijo: «Compré los que te gustan, Lucy. También traje chocolate y barra para hacernos un champurrado. Como antes. ¿Te acuerdas cuando vivíamos en el departamento de La Loma y hacíamos champurrado los domingos?» Me acordaba. Claro que me acordaba. Nuestro primer departamento, rentado, pequeño, con una cocina tan chica que los dos no podíamos entrar al mismo tiempo. Yo hacía champurrado en una olla de peltre mientras él ponía música de José José en un radio de pilas. Antes de los hijos, antes del dinero, antes de todo. Sentí que los ojos se me llenaban de agua y tuve que darme la vuelta hacia la estufa. No podía verlo. No podía ver su cara de hombre bueno mientras sabía lo que sabía. Esa fue la peor parte de la mascarada. No la mentira, sino los momentos en que él era tierno. Porque la ternura de un traidor es la forma más cruel de violencia. Te hace dudar de tu propia rabia. Te hace pensar que tal vez estás exagerando, que tal vez el hombre del champurrado y el de las cuentas en Panamá son 2 personas diferentes, y tú estás confundiendo las cosas. Pero entonces recordé el audio. Lucía lleva 3 décadas pegando estampitas.
y el agua de mis ojos se secó como si alguien hubiera abierto una válvula, y le dije, sí, preparo el champurrado, con la voz más normal del mundo, con las manos firmes, con el corazón cerrado como una caja fuerte. 2 semanas después, sucedió la fiesta de fin de año de la empresa. Roberto la organizaba cada diciembre en un salón de eventos en Querétaro. Yo siempre iba, la esposa del dueño, la que saludaba a los empleados, la que coordinaba los centros de mesa, la que sonreía en las fotos. Esa noche, Roberto llegó al salón con una mujer a la que presentó como Fernanda, nuestra nueva socia en el proyecto de expansión. Yo la vi entrar. Cabello oscuro, largo, vestida impecable, con unos aretes de oro que reconocí porque vi la factura de compra en los estados de cuenta de la tarjeta de crédito de Roberto. 15,800 pesos en una joyería de Polanco. Fernanda me extendió la mano. Mucho gusto, señora. Roberto me ha hablado mucho de usted. Sentí el contacto de su piel contra la mía y algo se movió en mi estómago que no era náusea, sino algo más primitivo, más antiguo. Era el instinto de un animal que reconoce a otro animal en su territorio. Pero sonreí. Le dije, el gusto es mío. Y durante toda la noche la observé moverse por el salón con la seguridad de alguien que sabe que tiene un respaldo. Vi cómo Roberto la miraba cuando creía que nadie lo veía. Vi cómo Enrique le servía una copa de vino con familiaridad. Vi cómo 3 de los empleados intercambiaban miradas cuando ella pasaba. Todos sabían y nadie me lo dijo, excepto Andrea y Patricia, las 2 mujeres que el sistema de Roberto había descartado, la hija que él creía demasiado joven para importar y la secretaria que él creía demasiado insignificante para ser peligrosa. En enero presentamos la demanda. Gabriela me acompañó al juzgado familiar una mañana de lunes mientras Roberto estaba en su oficina, revisando los números del año que, irónicamente, yo ya conocía mejor que él. Adjuntamos 237 páginas de evidencia documental, incluyendo los estados de cuenta de Panamá, las facturas a empresas fantasma, los comprobantes de compra de bienes inmuebles a nombre de terceros, y una transcripción certificada del audio donde Roberto se burlaba de mi contabilidad. El juez asignado fue el licenciado Mendoza, un hombre de unos 60 años, con lentes bifocales, y una reputación de meticulosidad que yo agradecí porque mi caso no necesitaba un juez dramático. Necesitaba un juez que leyera cada documento. Roberto fue notificado 3 días después. Gabriela me contó que su abogado, el licenciado Vargas, la llamó esa misma tarde para intentar una negociación extraoficial. Gabriela le dijo que nos veríamos en el juzgado. No hubo negociación. No iba a haberla. La audiencia se fijó para el 14 de marzo. 6 semanas de espera que se sintieron como 6 años. En esas semanas, Roberto intentó de todo. Primero vino la furia. Llegó a la casa gritando, con la notificación judicial en la mano, el cuello rojo, la vena de la frente marcada como un río en un mapa. ¿Qué hiciste, Lucía? ¿Qué chingados hiciste? No le contesté. Estaba en la cocina picando verdura para una sopa. Seguí picando. Zanahoria, calabaza, chayote. El cuchillo contra la tabla hacía un sonido rítmico que me ayudaba a mantener el pulso. Esto se arregla entre nosotros, él dijo. No necesitamos abogados. Esto es cosa de familia. Seguí picando. Contéstame, carajo. La zanahoria estaba en cubos perfectos. La puse en la olla. Añadí agua. Encendí la estufa. Entonces lo miré. Habla con mi abogada, Roberto. Su número está en la notificación. Nunca le había hablado así. En 30 años de matrimonio, nunca le había respondido con esa frialdad. Vi que algo cambiaba en su cara. Pasó de la furia a algo parecido al desconcierto, como un niño que patea una puerta esperando que ceda y descubre que alguien cambió la cerradura. Después de la furia, vino la manipulación emocional. Flores. Un collar de plata. Una carta escrita a mano, 2 páginas, donde me decía que yo era el amor de su vida
y que podíamos resolverlo juntos, que todo tenía explicación, que él había cometido errores, pero que yo también tenía que entender que manejar un negocio era difícil y que a veces hay gastos que no se pueden documentar. Leí la carta. La archivé en la carpeta 14. Le puse fecha y un post-it que decía: intento de manipulación posterior a notificación judicial. Luego vinieron las llamadas de la familia. Mi suegra doña Carmen, que a sus 84 años todavía tenía voz de mando, me llamó para decirme que estaba destruyendo la familia, que los problemas de pareja se arreglan en casa, que qué iba a decir la gente. Mi cuñada Estela me envió un mensaje de WhatsApp diciendo que yo estaba actuando por despecho y que debería pensar en los hijos. Enrique, el primo, me llamó desde un número desconocido para preguntarme cuánto quería para retirar la demanda. A cada uno le respondí lo mismo: hablen con mi abogada. Fue en esas semanas cuando cambié las claves del banco, no las de las cuentas de Roberto, que él ya había blindado hacía meses cuando argumentó seguridad digital para excluirme del acceso. Las de la cuenta mancomunada donde se depositaba el gasto del hogar. Esa cuenta era tan mía como de él. Cambié la clave y transferí el saldo a mi cuenta personal. 83,000 pesos. No era mucho comparado con los 4,200,000 que él había desviado, pero era mío, era líquido, y me permitía pagar los honorarios de Gabriela sin depender de nada de Roberto. Y entonces, Roberto hizo algo que aceleró todo. Apresuró los trámites de divorcio. Su abogado presentó una contrademanda pidiendo divorcio voluntario con repartición simplificada de bienes. Quería velocidad. Quería que todo se resolviera antes de que yo pudiera presentar mis pruebas completas ante el juez. No sabía que mis pruebas ya estaban presentadas. No sabía que el perito contable designado por el juzgado ya tenía las 14 carpetas. No sabía que Hacienda ya tenía una copia del USB de Patricia. La fecha del divorcio que Roberto aceleró se volvió su trampa. El 14 de marzo amaneció nublado en Querétaro. Un cielo gris parejo, sin viento, con esa luz difusa que aplasta las sombras y hace que todo se vea plano y nítido como una fotografía. Me levanté a las 5:30 de la mañana. Me bañé con agua muy caliente. Me vestí con un traje sastre gris que compré específicamente para ese día en una tienda del centro, no en Liverpool porque no quería darle ese placer a la nostalgia. Me maquillé frente al espejo del baño con mano firme, rímel, corrector, labios neutros. No quería parecer víctima. No quería parecer vengativa. Quería parecer exactamente lo que era. Una administradora de empresas presentando un informe con documentación irrefutable. Patricia me esperaba afuera del juzgado. Llevaba un folder con copias adicionales de todo lo que había en el USB, por si acaso. Le temblaban las manos. ¿Está segura, señora? Estoy segura, Patricia. Llevo 27 años estando segura. Solo que ahora voy a demostrarlo. Gabriela llegó con un portafolios que pesaba 3 kilos con la documentación. El perito contable, un hombre llamado Arturo Salinas que tenía cara de contador y alma de detective, ya estaba adentro revisando sus notas. Roberto llegó con su abogado Vargas, un hombre alto, canoso, con traje caro y cara de pocos amigos. Roberto iba de traje azul marino. Se había cortado el pelo. Olía a la loción que yo le regalé en su último cumpleaños, Aqua di Gio, que costó 2,800 pesos y que yo pagué con dinero del gasto doméstico porque él nunca sacaba efectivo para sus propias cosas. Ironías. Me vio y me buscó los ojos. Yo lo miré sin pestañear, sin odio, sin dolor, sin nada que él pudiera usar. Quería que viera vacío. Quería que viera la nada que queda cuando destruyes la confianza de alguien que te dio todo. El juzgado olía a madera vieja y a café de máquina. El juez Mendoza se sentó, se ajustó los lentes y abrió el expediente. Comenzó leyendo los antecedentes del caso en un tono monocorde que contrastaba con la electricidad que yo sentía en cada nervio de mi cuerpo. Vargas, el abogado de Roberto, abrió con una solicitud de divorcio voluntario,
con repartición equitativa de bienes registrados. Lo dijo con la confianza de alguien que cree que bienes registrados es un concepto que lo protege. Gabriela lo dejó hablar. No lo interrumpió. Dejó que terminara su exposición completa, que duró 12 minutos, y luego pidió la palabra. Señor juez, la parte actora solicita que se abra el expediente probatorio adjunto a la demanda original, específicamente las carpetas marcadas del 1 al 14, que documentan la existencia de bienes no registrados obtenidos durante la vigencia de la sociedad conyugal. Vi el momento exacto en que Vargas entendió que estaba en problemas. No fue un gesto grande, fue un parpadeo. Un solo parpadeo más largo de lo normal, como si sus párpados necesitaran un segundo extra para procesar lo que acababa de escuchar. Roberto se inclinó hacia su abogado y le susurró algo. Vargas levantó la mano pidiendo un momento. Roberto sacó su teléfono debajo de la mesa. Marcó un número. Esperó. Nadie contestó. Marcó de nuevo. Nadie contestó. Marcó una tercera vez. Nadie contestó. Después supe que estaba llamando a Enrique, el primo que controlaba el fideicomiso, el primo que tenía las respuestas que Roberto necesitaba. Pero Enrique no contestaba porque Enrique ya sabía, porque Gabriela le había enviado una notificación formal la noche anterior, informándole que estaba identificado como parte de la estructura de ocultamiento patrimonial. El juez Mendoza pidió orden y le indicó a Roberto que guardara el teléfono. Entonces le dio la palabra al perito contable. Arturo Salinas se levantó con la calma de un hombre que ha pasado 6 semanas revisando números y que sabe que los números no mienten. Abrió su informe y comenzó a leer. Carpeta 1. Estados de cuenta bancarios de enero de 1997 a diciembre de 2023, con marcaje de retiros en efectivo sin comprobante por un monto acumulado de 2.840.000 pesos. Carpeta 2. Transferencias a 3 cuentas bancarias no declaradas, incluyendo una cuenta en institución financiera panameña, por un monto de 1.360.000 pesos. Carpeta 3. Facturas emitidas a razones sociales sin registro activo ante el SAT, correspondientes a operaciones simuladas por un monto de... El perito siguió leyendo. Carpeta por carpeta, número por número, fecha por fecha. Cada línea era un clavo en el ataúd de la versión de Roberto. Cada cifra era una estampita del súper convertida en sentencia. Roberto empezó a sudar. Lo vi desde mi lugar, al otro lado de la mesa. Pequeñas gotas en las sienes. El cuello de la camisa que se oscurecía. Las manos que antes firmaban contratos y daban palmadas en la espalda ahora apretaban los descansabrazos de la silla como si pudiera caerse. Intentó hablar 3 veces. Las 3 veces Vargas le puso la mano en el brazo y le dijo algo al oído. A la 4ª vez, Roberto se levantó a medias de la silla. Eso es mentira. Esos documentos los fabricó. Ella no entiende de negocios. Nunca ha trabajado un día en su... Señor juez, interrumpió Gabriela con una voz que cortaba como vidrio. Las carpetas incluyen comprobantes fiscales digitales, constancias bancarias oficiales con sello y folio, y respaldos electrónicos con cadenas de autenticidad verificables. El perito contable ha validado cada documento. Si el señor desea impugnar la autenticidad, estamos a disposición de cualquier auditoría forense que este juzgado ordene. El juez se quitó los lentes y los limpió despacio antes de hablar. Señor, le recomiendo atender las instrucciones de su abogado. Licenciado Vargas, ¿desea impugnar la autenticidad de las pruebas? Vargas miró a Roberto. Roberto miró a Vargas. Y en ese intercambio de miradas vi algo que reconocí. Era la misma mirada que Roberto me daba a mí cuando algo no cuadraba y esperaba que yo lo resolviera. Solo que esta vez no había una Lucía que arreglara las cosas. No en este momento, señor juez. Solicitamos un receso para revisar el expediente. El juez concedió 30 minutos. Roberto salió al pasillo. Lo vi a través del vidrio de la puerta. Caminaba de un lado a otro.
el teléfono pegado a la oreja, la mano libre haciendo gestos. Llamando a Enrique. Llamando a alguien que le dijera qué hacer. Nadie contestaba. Patricia, sentada en la banca del pasillo, lo vio pasar. Él la vio. Se detuvo. La reconoció. Y vi en su cara el momento exacto en que entendió de dónde habían salido los respaldos digitales. La secretaria que despidió. La mujer a la que le ordenó destruir archivos y que él creyó demasiado asustada para desobedecerlo. La audiencia se reanudó. Vargas no impugnó las pruebas. No podía. Cada documento tenía respaldo oficial. En cambio, intentó una estrategia diferente. Argumentar que los movimientos financieros eran propios de la actividad empresarial y que la demandante no tenía formación para interpretar estados financieros complejos. Gabriela se permitió una sonrisa pequeña, la primera que le vi en todo el proceso. Señor juez, para su conocimiento, mi representada es licenciada en Administración de Empresas por el Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro. Fue candidata a gerencia de control presupuestal en Liverpool, México, antes de dedicarse al cuidado del hogar. Las 14 carpetas que integran el expediente probatorio fueron preparadas por ella personalmente, con la misma metodología que aplicó durante 27 años a la administración patrimonial de su familia. El perito contable, en su dictamen, ha señalado que la documentación presentada cumple con estándares superiores a los que ordinariamente se presentan en procesos de esta naturaleza. Entonces, Gabriela reprodujo el audio, lo solicitó formalmente como prueba, y el juez autorizó su reproducción. La bocina del juzgado llenó la sala con la voz de Roberto. Lucía lleva 3 décadas pegando estampitas de los gastos del súper. Cree que eso es contabilidad. Jamás entendería un balance real aunque se lo pusiera enfrente. El silencio que siguió fue el silencio más pesado que he experimentado en mi vida. No era ausencia de sonido. Era presencia de verdad. Era el peso de 30 años de desprecio concentrado en 22 segundos de audio, rebotando en las paredes de un juzgado donde un hombre acababa de ser desnudado por la misma mujer que él creía incapaz. Roberto bajó la cabeza. No la levantó durante los siguientes 40 minutos. El juez Mendoza revisó el dictamen pericial, las pruebas documentales y la solicitud de mi parte. Su resolución fue clara. Reconocimiento de la sociedad conyugal sobre la totalidad de los bienes adquiridos durante el matrimonio, incluyendo aquellos no declarados cuya existencia fue probada documentalmente. Ordenó embargo precautorio de todas las cuentas identificadas a nombre de Roberto y de las personas físicas y morales vinculadas a las operaciones irregulares. Ordenó la notificación al SAT para apertura de carpeta de investigación por los movimientos a la cuenta panameña, y determinó que la repartición de bienes se haría conforme al inventario completo, no al inventario que Roberto había declarado. En términos prácticos, Roberto perdió el control de todo. Las cuentas, las propiedades, los negocios. Todo entró en un proceso de auditoría y repartición que le quitó el acceso a cada peso que había intentado esconder. Afuera del juzgado, mientras Gabriela y yo firmábamos los últimos documentos, mi teléfono vibró. Un mensaje de Andrea. Mamá, vi la noticia en el grupo de la familia. Estoy orgullosa de ti. Debajo, un mensaje de Santiago. ¿Estás bien? Dime si necesitas algo. Debajo, Emilio. Mamá, ¿es cierto lo que dice mi tía Estela? ¿Papá tenía otra mujer? Y Valentina, la menor, con la brutalidad honesta de sus 22 años. Siempre supe que algo estaba mal. Siempre. Guardé el teléfono. Respiré. El aire de Querétaro olía a tierra mojada porque había empezado a llover durante la audiencia, y yo no me había dado cuenta. Gotas gruesas caían sobre el pavimento del estacionamiento y formaban pequeños ríos entre las grietas del cemento. Me quedé parada bajo la lluvia unos segundos, con la cara levantada al cielo gris, sintiendo el agua en los párpados, en los labios, en el cuello. Patricia me ofreció su paraguas. Lo rechacé. Déjame sentir esto, le dije. Necesito sentir algo que no sea una carpeta. Mientras tanto, a 2 horas de distancia,
En un departamento de Santa Fe, en la Ciudad de México, una mujer llamada Fernanda López Mireles recibió una notificación oficial informándole que el inmueble que habitaba había sido identificado como bien ganancial de la sociedad conyugal formada por Roberto y Lucía, y que se procedería a su reclamo como parte del proceso de repartición. Fernanda llamó a Roberto. Roberto no pudo contestar porque estaba en el pasillo del juzgado con su abogado, que le estaba explicando que la situación era considerablemente peor de lo que pensaba. Fernanda llamó de nuevo, y de nuevo, y de nuevo. Después supe, por Patricia, que mantuvo contacto con algunos exempleados, que Fernanda fue la primera en irse. No por moral, por cálculo. Cuando entendió que Roberto no solo había perdido el control de sus bienes, sino que enfrentaba una investigación fiscal, hizo sus maletas en el departamento de Santa Fe, se llevó lo que pudo y desapareció. La amante llama furiosa exigiendo saber por qué el terreno en Valle de Bravo aparece a nombre de otra persona, me contó Patricia una semana después. Al parecer, el terreno que Roberto le prometió a Fernanda nunca estuvo a su nombre. Estaba a nombre de una empresa fantasma que ahora estaba bajo investigación. Fernanda no tenía nada. Nunca tuvo nada. Solo las promesas de un hombre que prometía lo que no le pertenecía con dinero que había robado. La caída de Roberto fue vertical. Hacienda abrió la carpeta de investigación en abril. Las cuentas embargadas permanecieron congeladas. Sin liquidez, Roberto no podía operar sus negocios con normalidad. 2 de las 3 sucursales cerraron en los siguientes meses. La franquicia en Puebla, que al parecer sí existía pero funcionaba como vehículo para las transferencias ficticias, fue clausurada por el SAT. Enrique, el primo, desapareció del mapa. No literalmente, se fue a vivir a Guadalajara y dejó de contestar las llamadas de Roberto. El fideicomiso que controlaba fue disuelto por orden judicial. Los bienes que contenía entraron al inventario de la sociedad conyugal. Marisol tampoco contestaba. Me enteré por una vecina que Marisol le contó a todo su grupo de amigas que ella no sabía nada del asunto de Roberto, que el préstamo había sido un favor inocente, que ella jamás haría algo así. Pero las amigas hicieron las cuentas. 180,000 pesos prestados al marido de tu mejor amiga sin decirle a tu mejor amiga. La matemática social no le salió favorable a Marisol. Los hijos dejaron de contestarle. No de golpe. Fue gradual, como se apaga una vela. Santiago fue el último en mantener contacto. Me llamó una noche de junio para preguntarme si creía que debía seguir hablando con su padre. Eso es decisión tuya, hijo. Yo no te voy a pedir que elijas. Pero mamá, lo que hizo me lo hizo a mí, no a ustedes. Él sigue siendo su padre. Santiago colgó. 2 semanas después me dijo que le pidió a Roberto que se vieran a comer y que Roberto aprovechó la comida para pedirle dinero prestado. Santiago no volvió a contestarle. Emilio encontró la verdad por su cuenta. Como ingeniero que es, metódico, silencioso, revisó los documentos que Gabriela hizo públicos en el expediente judicial y armó su propia línea de tiempo. Me la mandó por correo electrónico con una nota que decía: «Mamá, perdón por no haber visto esto antes». Le contesté: «Nadie veía nada, hijo. Yo tampoco veía. Y vivía en la misma casa». Andrea fue la más vocal. Publicó en su Instagram una foto antigua de la familia, una cena de Navidad, de esas donde Roberto recibía el brindis y yo servía el pavo. Debajo escribió: «Las mujeres que sostienen familias merecen más que un lugar en el fondo de la foto». No mencionó a Roberto. No hacía falta. Valentina, la menor, fue la más directa. Le mandó un mensaje a su padre que después me mostró. «Papá, no quiero escuchar tu versión. Vi los documentos. Vi los números. Los números no mienten. Mamá siempre dijo eso, y tenía razón». Roberto intentó reconectarse con cada uno de ellos. Primero con demandas de lealtad. Soy su padre, me deben respeto. Cuando eso no funcionó, con victimización. Su madre me destruyó, me quitó todo.
Cuando eso tampoco funcionó, con chantaje emocional. Mensajes a las 3 de la mañana diciendo que estaba solo, que no tenía a nadie, que no sabía qué iba a hacer de él. Mis hijos me reenviaban esos mensajes y yo los archivaba. No por crueldad, por costumbre. Porque archivar es lo que yo hago. Es lo que siempre hice. Es lo que me salvó. Roberto se mudó a un departamento rentado en una zona de Querétaro que él antes habría considerado indigna. No sé exactamente dónde, porque dejé de seguirle el rastro después de que la resolución del juez quedó firme. Pero sé, por Patricia, que vendió el coche del año que manejaba y compró uno usado, que dejó de ir al restaurante donde cenaba los viernes, que su ropa empezó a verse desgastada porque ya no tenía a nadie que la planchara ni presupuesto para tintorería, que empezó a cocinar en casa por primera vez en su vida y que, según la señora que le rentó el departamento, quemó 3 sartenes en el primer mes. No me da gusto su sufrimiento. Eso sería demasiado simple. Lo que siento es algo más complejo, más parecido a la satisfacción de ver que la realidad, cuando ya no tiene un colchón de mentiras, es exactamente tan dura como siempre fue. Roberto vivió 63 años sin experimentar las consecuencias de sus decisiones porque siempre hubo alguien amortiguando el golpe. Primero su madre, luego yo, luego Enrique, luego Fernanda. Cuando todos nos fuimos, se quedó solo con la persona que siempre fue y descubrió que esa persona no sabía hacer nada que no fuera engañar. Me mudé a San Miguel de Allende en septiembre. La repartición de bienes me dejó la casa familiar de Querétaro, que vendí, más la mitad del valor de las propiedades comerciales, más una compensación por los bienes ocultos que se cuantificó en el juicio. Con eso compré una casa pequeña con terraza en el centro de San Miguel. Nada ostentoso. Una casa de cantera rosa con bugambilias en la fachada, 2 recámaras, un estudio con buena luz y una terraza donde cabe una mesa, 2 sillas y una maceta de lavanda. El archivero gris lo traje conmigo. Lo puse en el estudio. Ya no está en el cuarto de servicio junto a la lavadora. Está en el centro de la habitación donde trabajo, porque ahora trabajo. Gabriela me conectó con un despacho contable que necesitaba consultores para casos de auditoría patrimonial y les ofrecí mis servicios. Cuando vieron las 14 carpetas como muestra de mi trabajo, me contrataron esa misma tarde. A los 61 años empecé a cobrar por hacer lo que siempre hice gratis. El archivero ya no guarda los recibos del súper. Guarda expedientes de clientes. Guarda las pruebas documentales de otros casos donde alguien escondió dinero y alguien más lo encontró. El mueble de secretaria se convirtió en el mueble del despacho. Las estampitas del súper se convirtieron en sentencias. Una mañana de octubre, la primera mañana fría del otoño en San Miguel de Allende, me senté en la terraza a desayunar. Café de olla, pan tostado con mermelada de higo que compro en el mercado de los martes, y el periódico financiero que me suscribí porque ahora leo los balances de empresas como pasatiempo, como otros hacen crucigramas. La lavanda olía fuerte por el rocío. Las campanas de la parroquia sonaban a lo lejos, ese sonido grave y limpio que rebota en las fachadas de cantera y llega hasta las terrazas con una suavidad que te hace sentir que el tiempo se mueve más despacio. Mi teléfono vibró en la mesa. La pantalla mostraba un nombre. Roberto. Lo miré vibrar. 1 vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces. Presioné declinar, sin cambiar mi expresión, sin dejar de leer, sin que mi pulso se alterara un solo latido. El café estaba a la temperatura perfecta. Lo tomé con las 2 manos, sintiendo el calor de la taza en las palmas, y seguí leyendo una nota sobre las nuevas regulaciones fiscales del SAT, que, irónicamente, endurecían los controles sobre cuentas en el extranjero. Pensé en Roberto leyendo la misma nota, si es que leía el periódico, y preguntándose si su caso aparecería eventualmente en esas páginas. No sé qué quería decirme. No me importa. Hice las paces con el silencio hace meses. El silencio solía ser mi cárcel, el espacio donde guardaba las preguntas que no hacía, las quejas que no expresaba,
las sospechas que no investigaba. Ahora el silencio es mi terraza. Es mío. Lo elegí. Y en él cabe todo lo que quiero y nada que no necesito. Patricia me visita cuando puede. Se quedó en Querétaro. Encontró trabajo en un despacho de abogados y está demandando a Roberto por su liquidación completa. Cuando viene a San Miguel, tomamos café en la terraza y hablamos de números, de carpetas, de la satisfacción particular de encontrar una discrepancia en una hoja de cálculo y seguir el hilo hasta descubrir qué se esconde debajo. Ella entiende. Ella sabe lo que es ser la mujer invisible que sabe demasiado. La última vez que vino, se quedó mirando el archivero gris en mi estudio y me dijo: «Señora Lucía, ¿puedo hacerle una pregunta?» «Deja de decirme señora, Patricia. Ya». «Lucía. ¿Alguna vez se arrepiente? ¿De todo lo que hizo?» Me quedé pensando. No por la respuesta, que ya la sabía, sino por cómo decirla. Me arrepiento de haber tardado tanto. Me arrepiento de cada año que archivé sin leer lo que archivaba. Me arrepiento de haber necesitado que una secretaria despedida me trajera la prueba que yo tenía al alcance de la mano desde 1999. Pero no me arrepiento del archivero. No me arrepiento de las carpetas. No me arrepiento de haber sido la mujer que guarda cada ticket. Porque al final, eso fue lo único que no pudieron quitarme. Nos quedamos en silencio. El tipo de silencio que no necesita palabras porque las dos habíamos atravesado algo parecido y las dos salimos del otro lado con las manos llenas de papeles y el corazón más liviano. Hay algo que necesito decir antes de terminar esto, algo que va más allá de mi historia personal. Lo que me pasó tiene nombre en la psicología financiera. Se llama abuso económico conyugal. No es simplemente un marido tacaño o un mal administrador. Es un patrón sistemático, donde una persona controla los recursos financieros de la pareja para mantener poder y dependencia. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, el 32% de las mujeres casadas en México han experimentado alguna forma de violencia económica por parte de su pareja. 32%. Una de cada 3. Y según un estudio de la UNAM sobre patrimonio oculto en divorcios contenciosos, en más del 60% de los casos donde se detectan bienes no declarados, la pareja que los ocultó había descalificado sistemáticamente las capacidades administrativas o financieras de la otra parte como estrategia para evitar el escrutinio. Roberto no me llamaba secretaria por cariño. Me llamaba secretaria para que yo no me tomara en serio mi propia capacidad de descubrirlo. Si alguien se burla de que guardas los tickets del mandado, pregúntate qué están escondiendo ellos que no quieren que documentes. Si te han hecho sentir ridícula por ser organizada, si te dicen que exageras cuando preguntas por un gasto, si cambian las claves del banco sin razón convincente, si hay viajes que no cuadran y dinero que desaparece, y explicaciones que suenan lógicas pero dejan un hueco en el estómago. No estás loca. Estás viendo algo que ellos no quieren que veas. Yo tardé 27 años en abrir los ojos. Espero que tú no tardes tanto. Es octubre en San Miguel de Allende. Las jacarandas ya perdieron sus flores, pero los muros de cantera guardan el calor del sol de la tarde y lo sueltan despacio cuando cae la noche. En mi estudio, el archivero gris tiene 2 carpetas nuevas de mis primeros clientes. En la terraza, la lavanda sigue creciendo. En mi teléfono, los nombres de mis 4 hijos aparecen con regularidad para preguntarme cómo estoy, para contarme de sus vidas, para decirme cosas que antes no decían porque antes yo no daba espacio para que me dijeran nada, porque estaba demasiado ocupada siendo invisible. Ya no soy invisible. Tengo 61 años, un archivero metálico con 40 cajones de experiencia, un despacho con vista a una calle empedrada y un café de olla que me preparo cada mañana con la misma precisión con la que preparo un balance general. No sé qué viene después. No necesito saberlo. Lo que necesitaba saber ya lo sé. Que mi obsesión por el orden no fue una manía, fue una fortaleza. Que los 27 años que pasé archivando la vida de mi familia no fueron tiempo perdido.
Fueron la construcción, ladrillo por ladrillo, documento por documento, estampita por estampita, de la evidencia que un día demolió la mentira de un hombre que creyó que podía robarme porque me consideraba incapaz de contar. Contó mal. Si me estás escuchando desde algún lugar, quiero que me digas algo. ¿Desde dónde me escuchas? ¿Desde tu cocina? ¿Desde tu coche en el tráfico? ¿Desde la cama mientras alguien duerme a tu lado y tú no puedes dormir porque algo no cuadra? Dímelo en los comentarios. Y dime algo más. Si tú estuvieras en mi lugar, con 27 años de carpetas y un audio donde tu pareja se burla de ti, ¿qué habrías hecho? ¿Habrías abierto el archivero o lo habrías dejado cerrado? Si esta historia te hizo sentir algo, si reconociste un patrón, una frase, un silencio que te suena familiar, dale like. No por mí. Por la siguiente mujer que necesita escucharla y que el algoritmo no le va a mostrar si tú no empujas. Suscríbete si quieres escuchar más historias como esta. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto, compártelo. A veces un link compartido es la primera carpeta de un archivero que todavía no se abre. Yo me quedo aquí, en mi terraza, con mi café y mi periódico. El teléfono está en silencio. El archivero está lleno. Y la ama de casa que se quedó en casa resultó ser la única persona en toda la familia que sabía leer un balance.